Ya. Ok, Las- bueno, eh, bienvenidos al Club de Lectura. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre, más bien, dentro de nuestra temporada de cuentos. El primer cuento va a ser La hoja volandera. En realidad es un ensayo que propuso una de no, bueno, perdón. De La hoja volandera, el cuento se llama Pobres pero Pobres. leídos, la familia marginada y la lectura en México. Este cuento fue propuesto por una de nuestras integrantes, que se llama Maya. Al parecer no se ha podido conectar, pero bueno, vamos a darle con el análisis, ¿no? Eh, este ensayo pues habla sobre, creo yo, la dificultad que tiene el orador para hablar sobre un tema en una invitación que tiene de algún evento de lectura o de una feria de libro o algo de ese estilo, en el que le piden hablar de la familia y la lectura en México, ¿no? Y bueno, comienza con este problema y parte de ahí, de no sabe a qué familia se refieren cuando dicen habla de la familia, no sabe realmente a qué se refieren cuando hablan de la lectura, y de ahí parte para hacer ciertos análisis y ciertos mención de los datos y dar como contexto del México en el que él está viviendo para comentar cuál es la dificultad que está presentando. De aquí, pues creo que más introducción no es necesario. Quien quiera participar, pues es libre de hacerlo. Sí, a mí me gustaría mencionar algunas cositas del título, así, igual de introductorio. Hay que decir que así, pues quedamos en cuentos. Este fue, ni siquiera es un ensayo, es más como un tema de opinión, como dices, como de una opinión que le hacen sobre una serie de conferencias, de charlas que iban a dar como en una feria del libro, que creo que es para jóvenes y estudiantes, para infantes y jóvenes. Y me gustaría decir el periodo temporal en el que escribió este texto, que fue en septiembre del 2007. Entonces, vamos teniendo eso en cuenta, hay que mencionar que el autor es Gregorio Hernández Zamora y menciona el mismo texto, que es un licenciado en Sociología de la UNAM y tiene maestría en Educación por parte del CIMBESTAF y es doctorado en Lengua y Cultura Escrítica de la Universidad de Berkeley. Pues nada más porque yo considero que es importante poner los títulos de las personas. Si ya estudiaron y se gastaron dinero en ello, pues ¿por qué no decirlo? Y pues para decir de que y le hacen yo trato de ponerme en el contexto del 2007, que es un contexto que se sigue aplicando hoy en día y que yo creo que se aplicó hace 50 años, 70 años y se va a seguir aplicando, y es el hecho de que bueno, le dicen, ¿cómo ves esto de...? Bueno, me gustaría hablar sobre el título, ¿no? Que el título es La familia y entre paréntesis marginada y la lectura en México. El título me parece muy apropiado porque agregando un poco de análisis al cómo está escrito el texto, pone marginado entre paréntesis. Y esto es un recurso gráfico usado en el mismo texto para después hablar del confinamiento, ¿no? Que después nos va a hablar de cómo esta marginación está dentro del confinamiento, o sea, dentro de paréntesis, o sea, encasillado en algún lugar, ¿no? Y ya desde aquí ya me parece algo muy interesante. Y justo el paréntesis también es como un secreto, ¿sabes? Como algo que no se dice mucho, pero sabemos que está ahí y que se puede omitir. O sea, que está como más bien no está mal visto que se omita, ¿no? O sea, también es un gran recurso. Sí. Y al principio del texto es pobres pero leídos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos quedemos con esto de pobres pero leídos. Y él lo que busca, a grandes rasgos, ya para que ahorita para que nos adentremos a ello, es cambiar el enfoque. O sea, ok, primero le dicen, a ver, ¿por qué partimos del hecho de que nos digan, es que por qué la lectura nos hará libres casi casi. La lectura nos dará identidad. La lectura y la educación son tan vitales para que las personas puedan tener
su individualidad y conceptos que vamos a ir trabajando en el título, ¿no? Pero él se enfoca y hace unas preguntas muy filosóficas, en el sentido de cuestionarse las definiciones, de decir, a ver, ¿qué es un lector? ¿Qué es una familia? ¿No? Y a raíz de estas dos preguntas empieza a desglosar. Y empieza a desglosar esta pregunta que le hacen de, hey, ¿por qué la familia? Y desde ahí donde saca el término de la familia marginada y la lectura en México. Y ya desde ahí podemos seguir trabajando con lo que trabaja en el texto. Yo no sé si para ustedes es sorpresa, pero creo que es importante conocer este contexto en el que se vivía en 2007 y también conocer el contexto actual de México, ¿no? La última encuesta que encontré es de la CEPAL, ¿no? De 2014, en la que justo habla pues de una tendencia muy parecida, ¿no? Digo, estamos hablando de 2022, o sea, estamos hablando en 2022, sin embargo, bueno, no tenemos ahorita un estudio de una organización internacional que nos diga cómo ha cambiado esta tendencia, ¿no? Pero es una tendencia que creo que dice mucho del país en el que hemos vivido los mexicanos, ¿no? Durante cierto tiempo, y de la importancia que ve el escritor o el maestro, bueno, el doctor, en recalcar esto, ¿no? En recalcar la situación en la que se le presenta esta oportunidad de hablar y cómo la utiliza, ¿no? A mí, la verdad, este escrito me trastocó en el sentido de que cuando iba en la universidad hice un taller de lectura que era parte de mi servicio social, ¿no? Iba a una escuela que estaba abajo, digamos abajo porque geográficamente así era, pero muy cerca del TEC. Era una escuela pública, eran alumnos de tercer grado, y creo que al inicio para mí me era muy fácil pensar es solo extenderles el recurso, ¿no? El recurso de la lectura y mostrarles lo maravilloso que es la lectura. Pero conforme iba a las sesiones y cada vez iba como teniendo más cercanía con los niños, me di cuenta de esta complejidad, ¿no? Me di cuenta que más allá de extenderles el recurso, muchos de esos niños, sus papás estaban en Estados Unidos, como se plantea en el escrito, no tenían esta como familia sustentada que les diera este apoyo, eran 35 niños para una maestra, lo cual hace aún más complicado generar hábitos, y había problemas de conducta, ¿no? Al final de este taller, entendí que el ecosistema es muy importante y el ecosistema es lo que está realmente muy dañado, ¿no? Entendemos que el ecosistema incluye al gobierno, la comunidad, a los niños y a los padres de familia. Y simplemente creo que el gobierno ha fallado en dar la infraestructura, en darle a los maestros las herramientas, los sueldos dignos, digamos que los grupos adecuados para poder generar impacto en la sociedad. La comunidad no está 100% involucrada. En algunas comunidades sí es parte de ser parte de la educación de los niños, pero en otras está muy aislado por la violencia, y los padres de familia, como lo menciona aquí, o sea, se les exige ser los que dan el hábito cuando están ausentes, y no porque quieran, sino por necesidad, y que no tienen educación, ¿no? Entonces, me gusta que hace ver que es como esta frase de los pobres son pobres porque quieren. Bueno, ahora los pobres no leen porque no quieren hacerlo. Es muy fácil decirlo, pero que realmente no existe ni el ecosistema ni los recursos para que esta gente tenga siquiera esta despertar de la lectura. Fíjate que a mí me pasó algo parecido, porque también en universidad
fui a dar un taller también a secundaria, era de poesía. Y también para mí fue como de, bueno, creo que lo único que les tengo que enseñar es como liberarse y sacarlo, ¿no? Para escribir. Y también me causó un shock saber, o sea, empezar a leer que tenían tanto en ellos y no sabían expresarlo. O sea, iban, creo, no recuerdo si eran segundo de secundaria o en tercero, creo que en segundo. Y no sabían escribir prácticamente, o sea, tenían desde errores ortográficos hasta no saber utilizar las palabras. Y es como dice el texto que leímos, que un buen lector no es solo aquel que lee buen libro, ¿no? O sea, es aquel que se apropia del lenguaje y lo usa para expresarse dentro de un ambiente, no recuerdo las palabras, pero un ambiente que se entienda, ¿no? O sea, compartirlo. Y el vivir esa experiencia también fue como darme cuenta que ninguno de ellos se puede apropiar de su lenguaje y ninguno de ellos se podía expresar. O sea, no solo al leer, ¿no? Porque justo lo que me gustó de este ensayo, de esto que leímos, fue que dijo que leer y escribir es prácticamente una cosa, o sea, van muy, muy de la mano. O sea, el que sabe leer va a tener una idea de cómo escribir y va a poder expresarse. Y estos chicos tuvieron muchos problemas, o sea, ellos creían que la poesía era como solo dejarse llevar y soltarse. Y no es así, ¿no? Es como estructurar bien los pensamientos. Bueno, igual que cualquier tipo de obra escrita. Y de hecho leer este ensayo también fue como una cachetada, porque yo acá viniendo muy alegre queriendo leer un cuento, disfrutando de este privilegio que tengo de poder leer un cuento, y me sale este ensayo diciéndome, hey, no todos podemos hacer lo que estás haciendo en este momento, ¿sabes? Y luego te dicen que es tu responsabilidad. Bueno, no es tu responsabilidad, pero es más como, si tú sabes que esto está sucediendo, ¿qué puedes hacer para que los demás, para generar este ambiente en el que los demás puedan leer y apropiarse de su lenguaje, ¿no? Como incluirlos, como hacerlos sentir parte de esta comunidad y no ponerlos entre paréntesis, ¿no? O sea, no intimidarlos y decirles, este también es tu espacio, este también es tu lenguaje, esta también es tu lectura. Sí, no, y creo que algo que me llama la atención y que va mucho con el club también, con nuestro club, es el punto de no es leer por leer, ¿no? No es simplemente, como menciona en el escrito, no es simplemente comer y el decir, pues está comiendo es suficientemente bueno como para no fijarnos en nada más, ¿no? O sea, es tener la conciencia de elegir qué es lo que estamos comiendo, tener la conciencia de por qué lo estamos comiendo y yo creo que la idea del club y la idea de esto es poco a poco irnos cultivando y ir conociendo cuáles son las situaciones, el contexto en el que nos encontramos y el contexto en el que se encontraban otras personas para poder después articular ciertos planes de acción para cambiar estas realidades, ¿no? Entonces, es justamente lo que o sea, es por eso que nosotros buscamos que las lecturas sean de crítica social, de algún análisis, de cierta perspectiva que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos y también a cómo transformarlo, ¿no? Creo que este doctor da todo el contexto para terminar diciéndonos, ok, o sea, estamos en una situación difícil, los mexicanos, las familias marginadas están en una situación difícil, es importante que si van a comer, haciendo la metáfora o la analogía con la lectura, que coman algo que valga la pena, que coman algo que les nutra, que no lean cualquier cosa, ¿no? Si bien el ejercicio de leer como el de comer es mejor hacerlo que no hacerlo, el de comer algo nutritivo es mejor
a comer cualquier cosa, ¿no? Mismo caso con la lectura. Entonces, aquí yo creo que lo interesante sería pensar en cuál sería una lectura como una comida no nutritiva, coloquialmente conocida como comida chatarra, ¿no? Y cuál no, ¿no? Porque, o sea, claro, todos podemos decir, no, pues es que todo nos nutre de cierta manera, y podríamos decir que los chetos o las papas también tienen carbohidratos, y los carbohidratos se necesitan para funcionar, para que el organismo funcione, ¿no? Y sí, pero hay de carbohidratos a carbohidratos. También me gusta cómo este doctor lo lleva al grado de decir que la lengua escrita es como una especie de segunda lengua, y que es la élite quienes han podido mantener como el conocimiento y su poder y separar como a las masas, ¿no? Y luego se salta bueno, no se salta, lo compara con esta familia marginada, en la que tienen como que esta imposibilidad de tener unas buenas lecturas o de ser letradas, justamente porque están en un ambiente marginal, ¿no? Porque no pueden darse ese espacio para poder elegir. Y es justo esta imposibilidad de poder proporcionarles a sus hijos una buena lectura o incentivarlos a hacerlo, es la misma imposibilidad que tienen, y lo cito, ¿no? Imposibilidad para decidir casi cualquier cosa acerca de sus vidas. Justamente por eso ni siquiera pueden decidir qué leer o qué le van a enseñar a sus hijos, ¿no? Y este ensayo ya habla justamente de cómo el poder político y todo como el sistema en sí se ha regido por eso, ¿no? El cómo vas a exigirle, o más bien vas a responsabilizar a los padres marginados por volver a sus hijos marginados, cuando realmente ellos están haciendo lo mejor que pueden con este confinamiento que le está dando el no tener esta posibilidad. A mí me gustaría me gustaría rescatar lo que el autor nos quiere decir, que es el hecho de cambiar el enfoque. O sea, cambiar el enfoque de que la clave no está en si se lee o no se lee, sino que la clave está en definir y decidir la capacidad que cada uno tiene por definir y decidir por su vida, ¿no? O sea, y no en un sentido de un libre albedrío, no, sino en un sentido de poder tener una libertad más allá de la esfera doméstica, de la esfera doméstica, o del tener que hacer el ejemplo del taxista que trabaja 12 a 16 horas y pues no puede tener estos espacios, ¿no? Entonces, y aquí es donde le quita, aquí es donde creo que ya nos estamos desviando un poco, porque lo que el autor, a mi parecer, lo que él nos quiere decir es, hey, el problema no está en la familia, o sea, no le echemos la culpa a la familia, esta idea que tenemos de culpa no va a la familia, sino va al sistema, al hecho del empleo, a la educación, a los salarios, a todo ello que nos hace marginados. Entonces, teniendo esto en cuenta, y ya hablaron un poco de lo que es la familia, ¿no? De que el autor hace muy escaso, porque es un texto corto, pero habla de muchas cosas, y nos dice, prácticamente nos dice, la familia no existe como la familia que nos estamos pensando de los años 50. No, ya no existe eso, sobre todo para los marginados. ¿Por qué? Porque no están los dos padres, porque no ni siquiera están, aunque viven juntos, no tienen comunicación entre ellos, por muchas cosas, ¿no? O sea, y nos habla de todos estos problemas que vienen desde el sistema. Entonces, desde ahí ya rompe a la idea de familia. Entonces, habla de una cosa interesante que quiero rescatar, que lo comentaste, Mariana, que es lo de... Y voy a conectar dos cosas que dijiste, que es lo del privilegio y lo de las sociedades. La familia es la primera sociedad, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a tener nuestra lengua. Y el autor habla de la lengua materna. Y en la lengua materna el autor hace una separación entre lo que es la lengua materna, que no significa que esa lengua materna nos permite desenvolvernos en nuestro medio, ¿no?
pero no nos permite ser personas que van a pensar o que van a comunicar un pensamiento, sino que eso se lo atribuye a una sociedad secundaria, a la cual dice, estas sociedades secundarias son las escuelas, los clubs, las instituciones, las universidades, los centros de religión, centros políticos, centros artísticos, todos estos lugares que están fuera de la familia, o sea, donde nos encontramos con otros. Entonces, aquí yo estaba pensando, bueno, entonces es aquí donde hablas del privilegio y me gustaría mencionar ello. Aquí los que estamos aquí en el club, aquí somos muy pocos, pero todavía somos otra mitad de igual de las personas que estamos acá. Y me atrevo a decir que todos tenemos al menos educación superior, o sea, hablando de bachillerato para arriba y quizás de bachillerato a más grados. Entonces, ya desde ahí ya somos privilegiados, ya entramos en una segunda sociedad donde ya nos piden ser letrados, donde ya nos piden un lenguaje, donde ya nos piden unos ciertos criterios, donde ya nos piden, donde en ese sentido ya no entramos tanto en esas familias marginadas de las cuales el autor habla, pero seguimos entrando, o sea, seguimos siendo marginados de otras personas, ¿no? Siempre vamos a ser marginados de otro, o sea, siempre vamos a estar al margen en comparación del margen que ponga el otro, ¿no? Y hablando de este otro, estaba pensando, bueno, si nosotros a fin de cuentas este club, que ya llevamos varios libros leídos, varios cuentos, aquí ya nosotros estamos pasando el hecho de, dices Mariana, que me parece correcto, que es un privilegio que nos podamos permitir leer un cuento, ¿no? Es un privilegio que nos podamos juntar los miércoles a leer, durante la semana a leer un cuento, y no solamente se queda con el leer, porque ahí el autor hace un énfasis en decir, hey, no es solamente leer, es compartir, es hablar, es dialogar, es entrar en un club, es entrar en un grupo, como lo puede ser ¿no? Que es una representación como y empezar a sentir identidad. ¿Por qué? Porque la palabra que dice el otro la corrobora, o la comprueba, o la afirma, o al contrario, ¿no? La puedes afirmar, pero le sigue dando validez a lo que menciona, ¿no? Lo siguen teniendo como otra persona dentro de esta identidad. Entonces empezamos a formar una identidad de grupo. Y en esta identidad de grupo es ahí donde dice, es ahí donde se genera el pensamiento. Porque a final de cuentas, dice que el lector es aquel que se apropia del lenguaje del otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezamos a usar palabras que está usando este autor, como confinamiento, regresión psicológica, marginación, aunque son palabras que ya conocíamos, pero es diferente cuando ya las empezamos a incluir en un texto o las empezamos a incluir con un cierto tema. Por ejemplo, hablando de confinamiento, yo estaba pensando, aquí en este club leímos Los desposeídos de Ursula K. Le Guin, y estaba pensando en confinamiento y estaba pensando en la cárcel, estaba pensando en cómo en Los desposeídos estaban trabajando con todo el texto de diferentes ideas de la libertad que tenía cada persona, y cómo estos niños que eran anarquistas fingían jugar en una cárcel y ese juego lo iban extrapolando durante todo el libro, ¿no? Que es cambiar de marginación a marginación, de confinamiento a confinamiento, y explorar las libertades. Quiero complementar lo que estás diciendo citándolo, sí. Que dice, así como los migrantes mexicanos en Estados Unidos viven confinados en guetos sociales, sin contacto con hablantes nativos del inglés, los individuos marginados en México viven confinados en familias aisladas de las instituciones educativas donde se genera, circula y se aprende el lenguaje escrito. Sí. Eso me recuerda, al primer capítulo de El laberinto de la soledad, del Pachuco y otros extremos. Habla justamente de marginados mexicanos que no se consideran ni estadounidenses o americanos, ni mexicanos, ¿no? Y tienen que generar una identidad ellos mismos muy rebuscada, y no extrapola, sino hace un análisis de toda esta forma de identidad. Ahora, nada más para concluir esto, entonces me estaba preguntando, si ya pasamos esta sociedad secundaria que fueron nuestros estudios superiores, y ahora que nos juntamos gente de estudios superiores, nos juntamos para hacer un club, ¿qué tipo de sociedades? Sigue siendo secundaria, es terciaria, estamos nosotros formando un grupo de élite, estamos nosotros marginando a otras personas, estamos nosotros generando estamos generando pensamiento, estamos comunicando conocimiento, y eso me gustaría ahorita que avancemos en el texto, tratarlo con las herramientas. Él elabora tres estrategias que deberíamos tener, que me gustaría que las pongamos a prueba en lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y hablando súper rápido de la lectura chatarra que mencionas, José, es el hecho de que yo no creo que sea tanto el hecho de lo que lees, o sea, un texto, un cuento, o un folleto, o un artículo religioso, porque eso siguen siendo clubs, sino cómo usas esas letras. Y lo voy a llevar al lado de el sistema de la educación,
que no nos pone en un sistema de generarnos como personas pensantes y que van a generar y que van a llevar el conocimiento y que van a generar conocimiento, sino que nos llevan a usar las letras, o sea, el lenguaje, tanto el lenguaje matemático, tanto el lenguaje lógico, tanto el lenguaje abstracto, pero para que se use para el trabajo, en un sentido, para que se use para las empresas, que se use para que podamos tenemos que saber leer lo suficiente para poder capturar datos y ponerlos en hojas de Excel, para poder escribir blogs, para que la gente vaya y dé clics y compre cosas, para que podamos leer números y poder hacer estadísticas haciendo inferencias económicas y ya. Nada más para que podamos hacer eso y llevarlo hasta ese nivel. No vamos a generar, no vamos a hacer otra cosa de conocimiento. Ahí es donde creo que hace la diferencia el autor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es poder leer lo que sea y en el momento en el que venimos a discutirlo, a poner su contexto, a hablarlo y tratar de llevarlo a un pensamiento crítico, es ahí donde vemos si tiene valor, no tiene valor, por qué y dónde no, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí justo entra Nos dejó con suspenso. Ahí entra justo y se va. Sí. No, qué triste. Ahora van a entrar. No tardan en entrar. ¿Tú quieres decir algo, Emi? ¿O Marcos? ¿Momo? No sé cómo llamarte. Sí, o sea que yo leí que como que yo lo entendí así como decía Rox, que no sabían quién era las Hola, ¿nos escuchan? personas Sí. que pobres, yo creo. La... Sí. Perdón, la compu murió. Ya. Nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Sí. No sé si Emi está... Emi, ¿estabas diciendo algo? Perdón. Que ahí se ven en el cuando lo estaba leyendo no entendía qué era, a quién se refería cuando eran los pobres, o sea, los de el título, o sea, no entendí. Ya cuando empecé a leerlo ya dije, ya no entendí. Ok. Sí, o sea, justo, digamos que lo primero que mencionas es plantear si nosotros estamos generando un grupo que es de élite, ¿no? Que está marginando a los demás. Y posterior a eso comentas que nosotros somos capaces de leer lo que sea e interpretar, digamos que la lectura y tomar algo valioso, ¿no? Sin embargo, creo que son ideas que van hiladas y que nos pueden ayudar a entender, porque nosotros tal vez podemos buscar significados o tenemos la capacidad de identificar como grupo, tal vez no cada uno por su lado, pero sí como grupo tenemos la capacidad, por la unidad que tenemos y por el compromiso que tenemos y por la preparación, si quieres, pero más que por la preparación, por el gusto que tenemos o la pasión que compartimos en esto, de buscar significados, de buscar entender, incluso si el texto no nos dice mucho, entender qué es lo que querían hacer, ¿no? O qué querían transmitirnos. Sin embargo, yo creo que cuando habla de la familia marginada, habla de un público completamente diferente, que probablemente sí sea mucho más importante que las lecturas sean mucho más selectas, porque, y voy a seguir haciendo la analogía, porque me gustó esa analogía de la alimentación, ¿no? O sea, como a un bebé, pues solamente le puedes dar fórmula láctea, ¿no? No le puedes dar sólidos, no le puedes dar muchas otras cosas que tienen nutrientes, porque su organismo todavía no está preparado para digerir o aprovechar todos los nutrientes de algo más, ¿no? Y yo creo que, o sea, sin la búsqueda de ser condescendiente y teniendo, o sea, creo que por lo menos de mi parte, un respeto hacia estas comunidades, creo que sí es importante entender que hay lecturas que son
yo creo que primordiales para comenzar a pensar en cómo transformar su realidad o nuestra realidad como mexicanos, y otras que pueden ser complementarias, recreativas, no sé, nutritivas en otros aspectos de lo que conforma a una persona. Sin embargo, no todas van a ser herramientas para transformar su realidad en un contexto social, ¿no? Porque justamente quiero citar una parte del texto. Ahí lo voy a hacer un poquito más corto para poder ver mi cabello. A veces siento que está muy cerca. Dice, en la página 6, dice, el problema central de la educación de las mayorías no es convertir a los marginados en lectores, sino contribuir a que individuos cuyas vidas comienzan en espacios sociales, comunicativos e ideológicos muy estrechos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no hay mucho margen de movilidad, ¿no? Salgan del confinamiento doméstico y laboral y amplíen sus horizontes de acción y pensamiento, se apropien de nuevos lenguajes y discursos y transformen su sentido de identidad, ¿no? Es interesante porque ya habíamos hablado en otros momentos y en otros escenarios sobre la identidad, ¿no? Sobre la importancia de la identidad, y aquí lo menciona como algo necesario para transformar la realidad en la que están, en la que se está viviendo, ¿no? Entonces creo que es claro, y tal vez yo estoy pecando de inferir cosas o deducir cosas, pero creo que se habla del sentido de ser mexicano, ¿no? De la identidad como mexicano y de cómo transformar esta realidad como mexicano. Y solo para terminar, creo que marca muy claramente en este dilema de qué es primero el huevo o la gallina, en este caso qué es primero el lector o bueno, no sé si el lector para transformar su realidad o la realidad transformada para generar al lector, ¿no? Creo que aquí es claro que, o sea, sí, la realidad, y esto va relacionado con el materialismo histórico, la realidad le va a dar la posibilidad a la persona de transformar su realidad, de reforzar su identidad y de tener mucho más, un horizonte mucho más amplio para poder moverse, ¿no? Y esto lo podemos ver en cualquiera de sus conocidos, amigos, familiares, que se dedican al trabajo o se dedican al estudio únicamente, y es algo, o sea, son, digamos que hombres de un solo tema, ¿no? El trabajo, o de un solo tema el estudio en esa rama específica, ¿no? Cuando creo que parte de ser un ente social es identificar todas las ramas que nos rodean y participar en todas, ¿no? Yo quiero... ¿Marianis? Ok, vale, gracias. Yo quiero unir algunos de los puntos que han estado mencionando, y uno es que Luis decía que antes de la lectura se tenía que tener empleos, educación básica y salarios dignos, ¿no? Y creo que me gustaría, yo creo que es irse un paso atrás, que engloba todo esto, que son los derechos humanos, ¿no? Y he escuchado a veces el discurso de comunidades indígenas que digamos, están muy arraigadas a sus orígenes y raíces, de ellos viven así y son felices, ¿no? No hay que meterles acceso a la salud, ni al agua, ni a la luz, porque así ellos son felices. O sea, ¿por qué les quieres modificar su entorno? Y entiendo esta parte de que es parte de sus costumbres, ¿no? Y no es la intención modificar las costumbres de nadie, más bien es dar oportunidades y derechos, garantizar derechos que son básicos para cualquier ser humano, seas indígena, seas negro, seas mexicano, seas de cualquier raza, que debes de cubrir, ¿no? Y creo que el acceso a este tipo de herramientas que te permiten generar un estado crítico y como dicen, generar comunidades y grupos como los nuestros, es lo que le da identidad, ¿no? Que es lo que hablábamos. Y quiero recordarles uno de nuestros libros, que es el de Rosario Castellanos,
que si no sé si recuerdan, que solo había una biblioteca, que ni siquiera estaba en donde vivían, ¿cómo se llamaban esta población? Chamula. Los chamulas. Los chamulas, ni siquiera estaba ahí, estaba en el pueblo, era una biblioteca y estaba así de que pobre, en el sentido, ¿no? Y justo aquí menciona a qué tipo de instituciones y comunidades letradas tienen acceso las familias de los sectores históricamente marginados. Y desde ahí también se origina el problema. O sea, creo que si tú te vas a pueblos muy remotos, seguramente no vas a encontrar una biblioteca. Seguramente si hay algún libro va a ser del año del caldo y probablemente ni siquiera tenga como cierta crítica social o algo de valor, ¿no? Como decían, no chatarra, sino algo de valor. Y a veces creo que nos es muy difícil imaginarnos ese mundo, porque estamos muy lejanos a ello, porque creo que todos aquí en sus casas, sus papás tenían libros, y si acaso ustedes se atrevieron a agarrar uno o dos y ahí empezaron a ser unos adictos. Pero creo que también ese es un problema, ¿no? El garantizar los derechos para fomentar esta realidad que permita transformarse. Y del otro punto del grupo de élite, creo que puede que seamos un grupo de élite, pero bueno, yo como entiendo un grupo de élite es aquellos que tienen ciertos conocimientos, ciertos ventaja, por así decirlo, que no comparten con el exterior. Y creo que si queremos empezar a dejar de serlo, que creo que al invitar a gente de todo tipo a que se una a nuestro club es un inicio, pero creo que también compartiendo los hallazgos y las conclusiones y las conclusiones a las que llegamos que hace que este club sea tan rico, ¿no? O sea, si llegamos a compartirlo con el exterior, dejamos de ser ese grupo de élite y comenzamos a ser una comunidad con responsabilidad hacia nuestro entorno. Esto que mencionó José de lo de la identidad y como relacionándolo con lo que acaba de decir, con todo lo que acaba de decir Roxy, yo quería complementar con algo que también se menciona en esta lectura, es que algo muy importante es que uno se autoperciba como lector, ¿no? Como competente e incluso sentir como que ya tienes la autorización para poder compartir lo que entendiste o lo que leíste. Y esto no se resuelve con la lectura, ¿no? O sea, esto no solo es como es muy difícil sentirse, autopercibirse igual de competente siendo oprimido o todo el tiempo estar como en en síntomas de inferioridad. Y algo que me voló la cabeza es cuando este doctor, no recuerdo su nombre, pero quien escribió la obra, lo compara con el manual Kubark, que era como un manual de tortura, ¿sabes? O sea, y cómo es que ese manual incluso dice, no fue creado para los encapuchados en Guantánamo o en Bagdad, sino para los latinoamericanos. Y es porque justamente quieren mantener a esta... O sea, no es tan fácil decir que a los chamulas o estas culturas indígenas, ya les podemos dar como... ayudar a que generen esa autopercepción de sentirse autorizados o competentes. No es tan sencillo como decirles vamos a leer, justo lo que mencionaba Roxana, porque todo el sistema está, o sea, esos pretextos de decir hay que respetar sus tradiciones y no podemos meternos y así, son como parte del manual Kubark, ¿sabes? O sea, no tanto así, pero siento que sí es parte como del... Mientras el pueblo no se identifique como uno, mientras no se unan, mientras no todos se sientan igual de competentes, no todos se sientan igual de autorizados, los vamos a mantener igual, o sea, se van a sentir torturados y vamos a poder seguir haciendo lo que queramos, porque en cuanto estas
familias, tanto las no marginadas como, o las no tan marginadas como las marginadas, se unan y empiecen a tener estas conversaciones igual de competentes, igual de autorizadas, igual de autoperceptivas, se va a generar una identidad, ¿no? Una identidad de todo el grupo, se va a generar como una familia mucho más grande, y ahí sí, a ver si siguen con los pretextos de no hay que meternos con las culturas indígenas. Marco quería decir algo, pero creo que no se le escucha. A ver, Marco, prueba, por favor. No. No te escuchamos, Momo. Creo que Discord le hace esa novatada a todos los que se unen. A los nuevos. ¿Qué? Creo que a los que llegan tarde. O eso, o que no tenga micrófono. Bueno, mientras revisamos lo del audio de Momo. A mí me gustaría comentar algo que creo que es fundamental y que no hemos tocado. Y Dale. es el hecho, y bueno, ya Mariana se fue hasta el final, que no me parece mal, o sea, no me parece mal, pero ahí siento que todavía no hemos hablado de nada del texto, o sea, creo que... No me fui al final, es la siguiente hoja de lo que dijo José. Ok, vale, ok. Es que hay algo que se nos escapó y que me parece fundamental, porque para entender a lo que se refiere con lectura, y para lo que se refiere sobre todo con la palabra lector, el autor. Él hace una comparación que a mi parecer no está del todo cerrada, pero se da a entender lo que quiere decir, que es cuando compara al lector con el pintor. Él dice que el pintor no es aquel que mira cuadros, sino aquel que pinta cuadros y que aprende a través del pintar cuadros. Entonces aquí es donde ya no cierra la comparación, porque no es lo mismo lector que escritor, pero él traduce la idea del lector, la traduce a decir, es que el lector no se tiene que quedar como el pintor no solo mira cuadros, el lector no solo lee libros, y lo lleva a decir, el lector, para él, lo que tiene que ser el lector tiene que ser un escritor, porque él defiende la idea de que el escritor es aquel, mejor dicho, el lector es aquel que es escritor, y el escritor, o mejor dicho, en el acto de escribir es la única forma de tener, de generar conocimiento. Participar, o sea, se refiere al hecho de entrar en el diálogo, apropiarse del lenguaje a través de la escritura y de poder con la escritura generar una voz propia, o sea, generar sus propias opiniones, su propio discurso y compartirlo. Es aquí donde... Empezar a autopercibirse como competente. Exacto. Sí, justamente. Entonces, cuando plantea esto, cada vez que se refiere al lector, se refiere al escritor. Se refiere a... Entonces, por eso es que dice de que no basta solamente con el leer, que es lo que hemos hablado desde el principio, que no le dimos el término, que sí usa el escritor, que es el de la lectura paliativa. Cuando dice de la lectura paliativa, es esta lectura que hacemos por mero placer de leer, que no nos lleva más allá más que el escapar de nuestra realidad, ¿no? Que es el leer nada más por gusto, de la forma en la que vemos una telenovela o vemos una serie policíaca, narco, lo que sea, ¿no? Pero entonces donde no llevamos donde no somos activos como espectador, que es parte de lo que a mi parecer trata de decir. Entonces, cuando habla de lo de leer, hace una comparación entre el lector-escritor medio extraña, pero nos dice, hey, para mí el lector es el escritor, es aquel que se apropia de las palabras y las ideas de los otros, encuentra su voz propia y se hace escuchar. Es aquí donde yo no creo que nosotros seamos un grupo de élite. Yo creo que no, y yo creo que no queremos serlo en el sentido en el que el autor lo platica. Como dices, Rox, que me parece sumamente atinado, es el hecho de nosotros queremos compartir, queremos tomar el conocimiento y compartirlo, generar, hacer que no solamente nosotros apropiarnos del lenguaje, sino a medida que nosotros nos apropiamos del lenguaje, buscar que otras personas se apropien del lenguaje. Ahora, hace una semana escribí un protomanifiesto de Serfábulas, espero lo hayan leído. Y quiero que me digan, sí, ¿qué tanto tiene que ver con esta lectura? Porque a mi parecer, la persona modelo que está buscando este autor es esta persona modelo que busco llamarle el Serfábulans.
¿sabes? Esta persona que usa el habla, que usa la lengua para poder generar, para poder integrar y generar una comunidad, y en esta comunidad generar artífices o herramientas que produzcan este diálogo y puedan comunicar y puedan incluir a través del uso del habla y de la lengua. Ya tomamos el tema del confinamiento, que me parece muy bueno, y José, ya hablaste de lo del individuo que sale y se amplía. Yo hice un círculo, o sea, que no sé si vas a hacer una espiral, que si gustan lo comentamos ahorita o lo comentamos después, algo así, pero es acerca de lo que platicaba este autor y que me pareció muy interesante, pero si gustan lo platicamos después, o sea, en la siguiente intromisión. Sí, creo que esa es la belleza de ir conociendo o ir adentrándose cada vez más a este mundo de los temas críticos, de ser analítico con la información, de identificar digamos que ciertos temas sociales que requieren atención e identificarnos nosotros o encontrar cuál es nuestra identidad y hacia dónde queremos que vaya esta identidad, porque es cuando vemos que las cosas se van conectando poco a poco, ¿no? Yo, digamos que metería ciertos factores adicionales, como por ejemplo, menciona Mariana, hace mención de lo que en el texto hablan de este manual, digamos que de desarticulación de la organización, ¿no? De desarticulación del pensamiento de las masas, entendido como algo que les da la posibilidad de tomar decisiones en conjunto, ¿no? Y justo no puedo dejar de hacer mención de las victorias que se han logrado desde cómo ha cambiado el panorama desde 2004 a 2022, ¿no? O sea, todas estas campañas, como se sabe que ha habido muchas, y luego las podemos comentar si quieren, financiadas por Estados Unidos para desarticular muchos gobiernos, ¿no? Todos gobiernos de izquierda, y ahora la izquierda es la fuerza política en toda Latinoamérica, ¿no? O por lo menos en las economías más fuertes de Latinoamérica, ¿no? Y yo sé que va definitivamente, obligatoriamente va relacionado con este texto, ¿no? Con cómo la gente ha logrado transformar su realidad, ha logrado ser capaz de tomar una decisión más allá de la compra del voto, por ejemplo, ¿no? Que los compradores de voto por excelencia siempre han sido los que se han mantenido constantemente en el poder, que han sido las derechas mayormente, ¿no? Y cómo ahora los pueblos, y no solamente el pueblo mexicano, sino el latinoamericano, ha logrado transformar su realidad a través de eso. Que hay mucho camino por recorrer, que ojalá, que nosotros debemos ser parte de ese camino, y que nosotros debemos de transformar y debemos de compartir y debemos de poner nuestro granito de arena en este tema, y en muchos otros temas. Creo que es esencial, e ir viendo cómo se van conectando todas las cuestiones y cómo al final muchos somos compañeros del mismo objetivo, ¿no? Marcos envió un mensaje, dice: yo tengo una pregunta que estuve desarrollando desde mi perspectiva con la lectura. Si la mayoría de nuestra comunidad letrada, educación superior, solo consume y produce en empresas extranjeras sin un criterio ante su situación y contexto, si otro porcentaje de esa comunidad decide irse a aplicar su conocimiento en otros países, y cuando el sistema utiliza metodologías como el manual Kubark para reprimir a quienes cuestionamos la responsabilidad del gobierno ante nuestra situación como sociedad, ¿qué acción práctica creen que podemos aplicar para ampliar la sociedad letrada crítica y de transformación para la buena evolución del país? Yo puedo Difícil. comentar, si quieren alguien más complementar. Yo esperaba que Mariana diga y hable y responda al momento. Claro. Es que estaba digiriendo mientras leía, todavía no puedo contestar. Dale. Bueno, empiezo yo y luego vas.
Sí, creo que por lo menos, digo, contexto, tanto Momo como Roxy como yo trabajamos en empresas, bueno, no sé en tu caso, Mariana, pero no sé, No, ya nos dirás tú, pero, o sea, son empresas transnacionales, ¿no? Que justamente nos cae la piedra en este ensayo cuando menciona que hay personas que simplemente están aprisionadas en este tema y se dedican o sea, que no son dueñas de su trabajo y que están enajenadas en estas empresas transnacionales, ¿no? Y sí, o sea, lo entiendo perfectamente, es un dilema que creo que, por lo menos en el ámbito personal, un dilema que a diario cargo y lo que yo he logrado interpretar o con lo que he logrado vivir es que es un paso a la vez, definitivamente, que sí, hay veces que creo que las incongruencias son parte de la vida, no deben de ser las que dominen, ¿no? Pero creo que constantemente por lo menos yo me he encontrado con muchas incongruencias entre lo que se piensa y lo que se hace, ¿no? Yo mismo, dentro de lo que, o sea, ¿por qué estoy trabajando en una empresa transnacional? Sí, si tengo muchos ideales diferentes a esto, ¿no? ¿Por qué no estoy haciendo un sindicato? ¿Por qué no estoy haciendo muchas otras? ¿Por qué trabajo más de 8 horas? ¿No? Sin embargo, respondiendo a las preguntas, organización, para mí lo primero es organización, hacer comunidad, comenzar a conectar con las demás personas, cultivarse en el punto de cómo han sido, cómo son y cómo creemos que serán las luchas sociales, cómo se lleva, cómo es la existencia de los, por ejemplo, los sindicatos en México, cómo se llevan a cabo, qué se tiene que hacer, cuáles han sido las experiencias anteriores a la nuestra, ¿no? Y poco a poco con eso se puede armar un plan de acción y ya cuando uno está conectado o ya ha hecho sentido de comunidad con muchas más personas es cuando se puede hacer algo mucho más, una acción conjunta mucho más contundente, ¿no? Pero pues creo que por ese camino vamos, creo que por eso o sea, estamos aquí en eso, ¿no? Hay que seguir siendo críticos, hay que invitar a los compañeros del trabajo al club de lectura, hay que compartir historias, compartir cuentos, compartir libros, ¿no? Compartir también estas reflexiones que nosotros hacemos, a ver si eso les siembra cierta semillita y van entendiendo que trabajar más de 8 horas al día sin paga extra no es normal. Yo quiero aportar. Sí es normal, pero no está bien. Sí, no está bien. Yo creo que también una acción que deberíamos tomar, y lo dijo Luis al inicio, o sea, al final nos da lo que él cree que podemos hacer, y un ejemplo es los zapatistas, ¿no? Que más allá de preocuparse por dar libros, dijeron, démosle voz a los sin voz. Y creo que nosotros como gente de nivel superior, con gente de privilegio y que está desarrollando una carrera en empresas transnacionales, debemos involucrarnos en darle voz a los sin voz, tanto en esas empresas como fuera de ellas, en nuestras comunidades, como siendo parte de ellas y escuchar sus necesidades. Como les decía, es que de verdad yo así tuve un flashback bien cañón con lo de mis talleres de lectura. Y me acuerdo que pues, el fin de mi taller y así el objetivo principal del taller era fomentar la lectura en los niños y llevarles cuentos y leer con ellos y hacer actividades. Al final les pedimos que escribieran qué habían aprendido del taller, porque sí fueron como, no les miento, un semestre, yendo todos los jueves, ¿no? Y uno escribió, aprendí a no pegarle a mis compañeros. Y yo podría decir, pues no cumplí el objetivo principal que era fomentar la lectura, pero a veces más complejo que eso. A veces probablemente nuestro objetivo principal no se cumpla, pero un impacto positivo es lo que importa ahorita, ¿no?
Es que me causa mucho conflicto contestar preguntas de este tipo, porque creo que me quedo como impotente, ¿sabes? O sea, de que casi nunca es suficiente lo que uno hace, ¿no? Como que uno quiere hacer más y dices, ¿cómo puedo hacer más, no? Pero, pues creo que es algo importante es tener la voluntad, ¿no? O sea, si nosotros somos conscientes de que tenemos este club de lectura, de que somos esta comunidad letrada, competente, autorizada, pues tener esta voluntad de como dice Roxy, llevarlo más allá, ¿no? Porque también, para mí también, es que el flashback de Roxana hizo que yo trajera flashbacks de mi taller de poesía, porque justamente a nosotros nos llamaron a dar ese taller, porque el maestro que estaba como de letras, español, lo que sea, que les daba ese taller, pues decidió no ir porque era escuela pública, ¿no? Y dijo, pues mi mala madre, si ya, o sea, dejó de ir. Entonces fue cuando nos invitaron, y cuando terminó, todos los chicos que, o sea, había de estos niños que son así todos, yo no tengo sentimientos y así, ya sabes, hasta ellos se abrieron y pudieron trabajar como en la poesía, pudieron expresarse, pudieron aprender a leer a sus compañeros y pudieron aprender a leerse a sí mismos, expusieron sus poemas hasta ante sus papás y cuando les dijeron, no, pues es que ya no va a haber más taller, se llamaba Letras Libres, por cierto, ya no va a haber más taller de letras libres, todos se entristecieron, ¿saben? Hasta los niños que decían que odiaban escribir y que jugaban fútbol, y que se querían dedicar a eso, todos habían tenido este sentido de comunidad, o sea, ya se habían identificado con este taller, con estas letras, con sus expresiones. Y entonces es ahí cuando menciono lo de la voluntad, ¿no? Este maestro que decidió dejar a estos niños, seguramente porque tenía mejores cosas que hacer, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero, que decidió irse sin avisar y nosotros que tuvimos la voluntad de ir, pues es importante, ¿no? El decir qué puedo hacer, aunque sea mínimo, aunque sepa que todavía puedo hacer más, pero pues intentar hacer, no solo compartir el espacio para dar voz, sino también compartir esta voluntad de dar voz. A mí, primero que nada, gracias Marcos, me parece una pregunta excelente, bien fundamentada, muy acorde al tema, muy bien redactada, me parece muy propia muy propia del tema y sobre todo para llevarlo a una idea práctica, porque muchas veces pues rebuscamos mucho en las ideas, yo soy mucho de no llevar a las cosas a la practicidad, ¿no? Y seguir en la idea y explorar la idea sin llevarlo a, hey, ¿cómo vamos a actuar ahora, no? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora, pues yo no trabajo en empresas transnacionales, yo no trabajo en empresas grandes ni en ese sentido, pero la mayoría de las personas de mi edad y de mi generación pues lo hacen, ¿no? Y a tal punto pues me lleno de todo lo que me comentan, de todo lo que me dicen, desde lo que ganan, desde cómo trabajan, desde cómo se sienten, desde la ansiedad, desde de todo esto que viene detrás de ellos, ¿no? Y me atrevo a decir que no conozco a ninguno que me pueda decir es que yo soy plenamente feliz, tengo una vida digna, etcétera, 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 siento que estoy donde tengo que estar, etcétera, 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 ¿eh? Y casi como Engels, ¿no? Que él se fue a ver cómo trabajaban las de la maquiladora, las maquiladoras textiles y trataba de entender cómo era el trabajo empresarial, pues yo me veo en una situación similar al ver esto, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué se sienten de esta forma? ¿Por qué lo ven así, no? Y dice algo... Marcos dice algo muy interesante que es sin un criterio ante su situación y contexto, ¿no? Y luego trabaja lo del método Kubark, ¿no? Y y cuando escuchamos lo del método Kubark, que ya lo mencionó Mariana, que es lo de la CIA que estaba trabajando
que es trabajar a nivel de torturas para... Bueno, el autor mete a nivel de torturas, pero lo puede llevar a un nivel de sistematizado, ¿no? O sea, dentro del sistema, en el cual buscan marginarnos a todos, ¿no? Para que no seamos personas, para que no seamos escritores, para que no seamos pensantes, como diría el autor, ¿no? Para que no nos cuestionemos todo esto. Entonces estoy pensando, estás trabajando más de 8 horas diarias, te están mandando mensajes a las 11 de la noche, del trabajo, te están molestando para que vayas a ciertas horas. Hay quienes están trabajando completamente desde su casa, enajenados, aislados, sin saber quiénes son sus compañeros de trabajo, sin saber quiénes son sus jefes, sin saber muy bien cuál es el organigrama, cuáles son las reglas, cuáles son las situaciones que hay que respetar, cuáles son las que no. Y solamente lo puedo comparar con una secta, ¿no? Que te está aislando de todo lo demás y te está metiendo en un estado de coerción en el cual no digas cuánto ganas, mucho menos le digas a tus compañeros. Ponemos un departamento de derechos humanos que ya de recursos humanos, perdón, que ya de entrada el tema, el título ya es horrible, ¿no? Quizás en unos años lo veramos como un tipo de fascismo o algo por el estilo. O sea, cómo manejar el recurso humano, y contratan psicólogos y contratan personas de este estilo para que manejen la ansiedad, y para que, con el único fin de que hagan que los trabajadores sigan trabajando, y para que no haya problemas entre ellos, y no sé, y que vean lo del dinero, y que vean todo este asunto. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes saben cuánto ganan sus compañeros? ¿Ustedes saben cuánto ganan los que hacen el mismo trabajo que ustedes? Los que hacen un trabajo diferente. Hablan acerca de ello. Nada más para terminar, y les doy la palabra, es el hecho de, no solamente porque decía Rox, podemos compartirles lecturas, podemos compartirles historias, bueno, también decía José, podemos compartirles historias, podemos compartirles libros, pero si seguimos la idea del autor, nos dice, es que no es el hecho de que leas o no, es el hecho de que compartas lo que lees y te metas o entres en una situación de diálogo con los demás, y que con ese demás puedas tener ese reconocimiento, puedas tener esa identidad, que es, en el club de lectura sí entraría. Entonces, cuando hablan de los sindicatos, pues ¿qué es el sindicato más que la unión de los trabajadores en el punto de discurso, ¿no? En el punto de decir, güey, pues yo estoy ganando esto y a mí me está yendo de esta forma. ¿A ti cómo está? No, pues yo gano un poco menos y me está yendo de esta forma. No, yo estoy ganando un poco más, pero ¿por qué si estamos haciendo el mismo trabajo, no? Y es nada más un ejemplo, ¿no? Entonces, y ahorita el tema del trabajo en casa a mí me está rompiendo, porque yo ya no te pago baños, yo ya no te pago luz, yo no te pago gas, yo no te pago nada de eso. Yo ya ni siquiera tengo que comprar edificios, tú nada más te doy la computadora y te digo cómo medio lo haces, y ni siquiera conoces a tus compañeros. Para ti son solamente texto o voces a través de aparatos, y te enajenas, ¿no? Completamente, o sea, te aíslan nada más para que trabajes. Ya, suéltame, Luis. No se escuchó, pero cuando dijiste yo no trabajo en una empresa transnacional, yo creo que todos gritamos, no lo hagas. No lo hagas nunca. No lo haga, compa. Como es que ¿sabes qué? En algún sentido no tenemos de otra. O sea, porque no tenemos de otra. Es eso, o intentar emprender, que es el falso emprendimiento, el falso emprender, ¿no? Y esto de que nada más triunfa el 1%, quién sabe qué tanto por ciento, y sabes que vas a fallar, y aún así nos la jugamos. ¿Por qué? Porque estamos chocados de estar en bancos, guiño guiño, estamos chocados de estar en muchos lugares y todo esto, pero porque no tenemos de otra. Y aún así somos privilegiados de poder estar en un miércoles en la noche hablando, y después de una lectura que hicimos. Sí, no, yo creo que, o sea, para que no nos dé un ataque de ansiedad, es importante, como contestaba yo con Mumbo, ¿no? O sea, primero, claro, ser conscientes de la situación que vivimos, ¿no? Porque justamente yo he tenido pláticas con ciertos compañeros y más que compañeros, incluso jefes del trabajo, ¿no? Y me doy cuenta de precisamente eso, ¿no? Hay algunos que ya han hecho este trabajo de introspección. Bueno, es que no es introspección, sino más bien de asumir que la realidad del trabajo es la del sacrificio, y que eso es lo que vale porque no hay deudas, ¿no? Y entonces
es tan fuerte el miedo a la deuda o el miedo, o sea, al fracaso, ¿no? O incluso el miedo al no tener, ¿no? O sea, porque uno diría, bueno, pues, ¿cómo adquiriste esa deuda? Porque la posibilidad de no tener no existe, ¿no? Entonces, hay algunos y gente tal vez grande o que nos lleva mucho más tiempo y tal vez incluso es por eso, ¿no? O sea, son tiempos diferentes. Pero sí es importante ser conscientes primero de esta situación y nuestro trabajo después de ser conscientes creo que es constantemente buscar que las demás personas sean conscientes, porque es muy difícil, no es imposible que 5 personas o 4 personas o 3 personas cambien la situación, ¿no? O sea, tienen que ser grupos muy, muy grandes y no hay forma de que sean grupos realmente con convicción si no compartimos el entendimiento de que podemos transformar la realidad, ¿no? Pero ahí vamos. Yo quiero cerrar yéndole esta parte para que con el fin de sabemos que tenemos que hacer esto por vivir, ¿no? Y no nos dejan muchas opciones. Entonces, tampoco nos sintamos completamente responsables de yo estoy decidiendo trabajar aquí y es mi culpa que la situación siga así, ¿no? O sea, es más complejo que eso y creo que hay que ser también comprensivos con nosotros mismos y no vamos a acabar odiándonos y creo que no es el fin, ¿no? Sino ser conscientes de que tenemos que vivir de algo, que también tenemos sueños, que también tenemos formas de vivir que cuestan, ¿no? O sea, y no estoy hablando de tener lujos y excesos, ¿no? Pero una vida digna, pues, tiene su valor y necesitamos estos empleos. Pero creo que no debemos perder este miedo a decir cuando las cosas están mal, a seguir siendo críticos. Creo que eso es lo importante. Si trabajamos en una transnacional o no, creo que no es la prioridad ahorita, sino más bien que el momento que se nos presenten situaciones en donde podemos hacer una crítica, que la hagamos, porque eso mantiene viva la esperanza de cambiar en algún punto las cosas, ¿no? Tal vez nosotros no, tal vez la generación que sigue les demos mejores herramientas de las que nos dieron a nosotros en su momento, ¿no? Pero algo que dice en la parte de zapatistas, dice, no es paradójico que sean los indígenas, es decir, los más pobres entre los pobres, los menos educados, los menos letrados, quienes entiendan mejor lo que en verdad está en juego, porque la lectura paliativo parece estar convirtiéndose en lo que una película de ciencia ficción llamó la Matrix, un mundo soñado que ha sido puesto frente a nuestros ojos para evitar que veamos el mundo real, fuera de los sueños. Así, hace muchos años Marx llamó a esto el opio del pueblo. Entonces, dediquémonos a identificar ese opio en los discursos de los demás, en lo que consumimos y no tragarnos ese opio, ¿saben? O sea, ser muy conscientes de que es un paliativo más que no necesitamos tener en nuestras vidas y que debemos seguir activamente teniendo este punto crítico. Perdón, adelante. Bueno, yo nada más como último punto, creo que es importante que tengamos eventualmente una lectura sobre el comandante Marcos, líder de los zapatistas por mucho tiempo, y que conozcamos más sobre los zapatistas, que son, creo que de los pocos grupos mexicanos que han buscado transformar su realidad y que han asumido las consecuencias de esta transformación, ¿no? Que yo creo que todo en la vida implica un sacrificio y que ellos han tenido el valor de hacerlo. Sí, Marcos está escribiendo su respuesta a la pregunta, entonces me parece propio que lo esperemos un rato. A mí me gustaría que trabajando, poniendo en análisis, también en enfoque, lo que intentamos hacer con esto, con el juntarnos aquí, que ya llevamos casi un año, y el hecho de trabajar textos, y ahora encontrarnos con este texto, y en este texto que el autor propone recursos de aprendizaje esenciales, que son 3,
me gustaría comentarlos y ver si es que qué estamos haciendo, en qué lugar estamos o cuál nos faltaría, ¿no? Dice, recursos de aprendizaje esenciales. 1. Contacto directo con guías intelectuales, que se refiere a interpretar textos, ejemplificar cómo pensar, hablar y actuar, ¿sí? O sea, a mi parecer es un momento en el cual estamos. Ya interpretamos los textos, ya generamos estos lugares de discusión, ya generamos estos lugares de pensar, de hablar. Y sobre todo, cuando se refiere a la palabra ejemplificar, es que vemos ejemplos en cada uno de nosotros a la hora de hablar, a la hora de comentar, y nos apropiamos de palabras tanto del autor como de nosotros mismos. O sea, entre nosotros mismos nos apropiamos palabras del otro y encontramos definiciones, y encontramos conceptos, perspectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el número 1. Luis, en el número 2 dice experiencias de aprendizaje. Ahí dice que es parte de lo que nos pone en cuestión Marcos a la hora de ponernos su pregunta, que es experiencias de aprendizaje, participación social y reconstrucción emocional. O sea, ¿cómo participamos socialmente? ¿Cómo esto que ya estamos trabajando a través de la interpretación de los textos, a través del diálogo que tenemos entre nosotros, cómo lo llevamos a ese plus, ¿no? Que es cómo lo llevamos a esas personas que todavía no entran en estos grupos de discusión, que no tanto por la palabra letrados. Yo lo llevaría a esta idea que hace el autor de lector diagonal escritor, ¿no? Y el 3 es ese fin, ¿no? Que dice prácticas de lectura y escritura, cuyo fin es informar diálogos y acciones colectivas. Voy a hacer una énfasis en la idea de acciones colectivas, que es lo que hacemos, pero a nosotros nos faltaría sobre todo generar textos, que es según el autor, claro, que sería generar textos, que ya lo estamos haciendo un poco, que es, ¿por qué? Porque para el autor, y comparto con él, que es el texto, que es un discurso, es llevarlo hablado a un escrito, y a mi parecer es un refinamiento del pensamiento, porque con la escritura puedes lograr, a mi parecer de nuevo, y parece que comparto con lo del autor, a través de la escritura puedes llegar a pensamientos diferentes que el solamente hablar, o el solamente discutir, o el solamente leer, ¿no? Y aquel que no ocurre en el contexto familiar ni en escuelas. A eso se refiere con el tercero. O sea, hay que llevar las prácticas de lectura y escritura, cuyo fin es informar diálogos y acciones colectivas fuera del contexto familiar o de las escuelas. O sea, llevarlo más allá de la primera sociedad, de todavía esta segunda sociedad que es abajo de la educación superior, ¿no? Entonces, teniendo todos estos 3 recursos de los cuales habla el autor, ¿qué opinan? ¿En qué lugar estamos? ¿Están de acuerdo con el autor? Ya en una forma más de conclusión, ¿están de acuerdo con el autor? ¿Qué no les parece? ¿Qué no habían visto? ¿Qué sí habían visto? Etcétera, etcétera. Te escuchamos, Mariana. Estoy de acuerdo en este sentido de que es más complejo que solo generar el hábito de lectura. Como les dije, yo lo vería más de irnos 2 pasos atrás y ampliar el panorama de no solo es del hábito de la lectura, sino derechos humanos. Para mí creo que parte de esa base. En eso, no es que no esté de acuerdo, sino creo que hay un paraguas, umbrella, que engloba todo esto que él dice que es el ecosistema que falta trabajar. Sobre las acciones, yo les quisiera proponer que una ventaja que tenemos es que no vivimos en el mismo lugar, ¿no? Y eso nos permite conocer más comunidades, ¿no? A través de compartirlos. Les quisiera proponer, no sé si nos dé tiempo este año o empezar el siguiente año, con la tarea de buscar si en la colonia en donde vivimos hay una participación ciudadana y entrarle. O sea, ser parte de este colectivo que se junta, que ve problemas y la otra vez lo hablaba con José y me decía, es que ¿qué me habías dicho? No me dijiste, ¿no me interesa o algo así? No me dijiste que no te interesaba, pero que no era su prioridad, porque lo que él quería era como ya me acordé. Sí, lo que pasa es que Rox mencionaba que, o sea, ella habla de estos grupos, por ejemplo, vecinales,
que hablan de, oye, es que hay un bache en esta calle y pues hay que llamar al municipio para que lo tapen, o hay tal situación en esta casa, o hay tal problema de basura o de drenaje o ciertas cosas, y tomar acción como ciudadanos para pues comenzar a transformar la realidad de esa locación, ¿no? Y entonces Rox quería participar en conocer cuál es la comunidad aquí, ¿no? Y cómo ser parte de ella, ¿no? Y yo le comentaba que sí, creo que sí es importante, es vital, es ser parte de, es parte de ser ciudadano, ¿no? Sin embargo, yo comentaba que para mí digamos que cada quien decide a quién le iba a dedicar, a qué tipo de lucha o desde qué tipo de trinchera va a buscar ser un ciudadano, ¿no? O va a buscar transformar la realidad, ¿no? Y digo, claramente ahí la participación ciudadana en ese aspecto no es muy fuerte, pero lo entiendo como una obligación de cualquier ciudadano, ¿no? Y yo lo veo más como la oportunidad de influir en un foro, ¿no? Que está cercano a nosotros. Decía él, es que no les va a interesar hablar de política, van a querer arreglar los baches, pero es todo, o sea, está ligado, ¿no? O sea, si no nos preocupamos por influir en estos colectivos de vecinales acerca de política, acerca de lectura, acerca de la situación de colonias aledañas que son marginadas, pues estamos muy limitados a hacer algo diferente. Entonces, quisiera proponerles, no sé si en todas las colonias se dé, también no sé si ustedes tengan el tiempo o el interés de hacerlo, pero creo que es la invitación a generar e informar diálogos y acciones colectivas. Ahí está la oportunidad, es simplemente buscar el foro. Me parece interesante esa propuesta, pero no sé si a mí como foránea me vayan a decir como de, no, necesitas INE o de aquí o algo así, ¿sabes? Esa identidad, esa autorización de que soy competente para formar parte. No, sí pues, yo creo que podemos extenderlo más al hecho de decir, es que queramos o no, pues lo de los baches sigue siendo política. Entonces, y queramos o no, también tenemos que entender nuestra situación de politizarnos, o sea, es que hay que politizarnos. Y eso, y no es fácil decirlo, o sea, para la gente que le gusta la política, yo no soy muy fan, o sea, desde muy poco he empezado a leer de política, he empezado a interesarme un poco más, pero nunca he sido fan como tal de la política, ¿no? Entonces, pero entiendo la importancia que tenemos como individuos el politizarnos, en el sentido de entender las situaciones en las que estamos, sociales, económicas, culturales, todo lo que le quieras meter, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a fin de cuentas la política pues es el juego del poder, ¿no? Y es ahí donde se mueven las cosas, es ahí donde puedes tener un cambio, pero incluso, y me parece muy buena la propuesta, porque ¿cuántos sabemos el nombre de nuestros vecinos, no? O sea, ¿cuántos vecinos conoces tuyos? ¿Cuántos sabes su nombre? ¿Sabes a qué se dedican? ¿Sabes qué hacen? Mariana dice que no puede por ser foránea, pero ella vive donde viven puro foráneo. Entonces, es una excusa. Y esas excusas hay que verlas como tal para entender. Yo también me pongo miles de excusas. Lo que podemos hacer es trabajar también dime. No dije que no lo iba a hacer, dije que me preguntaba si me iban a dejar, ya les estaré informando. Va, pero me parece muy bien. Y también el hecho de, yo me voy más con la idea de generar conocimiento, generar textos, y esos textos compartirlos. Entonces, y a través de eso y generar diálogos, abrir más ventanas de diálogos como ya los tenemos aquí, ¿no? Como ya tenemos y eso puede ser algo muy interesante. Ahora Marcos ya escribió su respuesta. Si quieren se la leo, o si quieren que Mariana la lea, como quieran. ¿La leo? Dice Marcos, para que practiques tu oratoria. no, sin problema. Dice Marcos, para mí es la creación de empresas, entre paréntesis trabajo, es uno de los pilares principales. En primera instancia de consumo, ejemplo, alimentación, para la recaudación de capital. Y en segunda instancia, la creación de empresas de tecnología, ejemplo, maquinados, para mantener los recursos letrados en el país y fomentar su desarrollo y crecimiento. Y para mí, la estrategia es no a la explotación,
sí a la disminución de las ganancias para mantener las condiciones dignas de los trabajadores. Para mí es cambio de perspectiva del sistema económico actual, donde el objetivo es el crecimiento de la ganancia a través de mayor eficiencia año a año, por la perspectiva de buscar que la comunidad incremente su oportunidad laboral digna y a la vez incremente la comunidad letrada crítica. Pero para mí esta iniciativa debe de venir de nosotros, ya que por nuestra condición geopolítica, entre paréntesis Latinoamérica, por parte del Estado lo veo más complicado. A mí me gusta mucho la respuesta que da Marcos, la da más en un conocimiento más más del uso de los recursos y cómo los podemos administrar y administrarlos para qué, ¿no? O emplear esos recursos y para qué los vamos a emplear. Tocas el tema de las ganancias, ¿no? Yo creo que aquí no especificas, pero te refieres al hecho de estas personas del 1% que ganan, que son las que ganan muchísimo, ¿no? Las que realmente ganan en estas empresas. Y pues a fin de cuentas creo que es el levantamiento del trabajador, ¿no? Que el trabajador sea propietario de las empresas, y esto pues sería lo ideal, y me parece muy 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 acertada. Marx, Sí, yo creo que... Marx. ¿Cómo? Nada, que es guiño a Marx. Sí, no, yo creo que es, digamos que la crítica general, o sea, lo que comentas, Momo, me parece que, no sé si todos, pero que la mayoría estamos como conscientes de la situación, de justo esa respuesta, ¿no? Creo que por eso es que nuestras respuestas en el punto de cómo transformar son menos generales y son más de qué hoy como individuos podemos hacer, ¿no? O sea, en el colectivo sí creo que ese sería el ideal, pero también creo que hay muchos, vamos, no podemos nosotros caricaturizar los problemas sociales en el punto de, o sea, hay muchos ejes que complican la situación, y por eso es importante que leamos Las Venas Abiertas de Latinoamérica. Y después, por ejemplo, había Pedro, otro integrante del club que tampoco está, había propuesto un libro sobre cómo China logró sacar tantas personas de la pobreza, ¿no? O sea, China ya no es parte del tercer mundo, ¿no? Y es un gobierno comunista, ¿no? Entonces es muy interesante conocer estas cosas para poder saber efectivamente cuáles son las acciones concretas que uno como individuo puede hacer, que un colectivo pueden hacer, y cuáles son las que se deberían de pedir al gobierno, ¿no? Pero sí, creo que poco a poco, a pasos de bebé, pero ahí vamos. ¿Algún comentario final ya para que pare la grabación? No, muchas gracias. Creo que es todo. No se desconecten todavía, pero la grabación ya creo que puede. Vale, entonces cancelaré la grabación. No la canceles, solo párala. Ya todo.